Hoy es la hora de opinar, comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Primero, vamos a discutir sobre el cambio del narcotráfico a nivel mundial y las implicaciones para México. Después hablaremos del presidente Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué pretende Estados Unidos en Venezuela? Y para terminar, hablaremos de las elecciones en Argentina y el futuro de Javier Milei. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de las drogas han evolucionado y mucho. Actualmente utilizan métodos más sofisticados para transportar su mercancía. Se han expandido geográficamente a países que no figuran dentro de los destinos de tránsito usados anteriormente. Producen con químicos que permiten camuflajear la droga. Diseñan submarinos para evadir radares, emplean buzos para recuperar cargamentos ocultos en zonas costeras. En fin, hay muchas técnicas, entre comillas, nuevas y un nuevo modelo de negocio. Para hablar de los cambios que los criminales han implementado y las implicaciones que tiene esto para México, que es uno de los países fundamentales en este asunto del narcotráfico, al ser México el país vecino del mayor consumidor de drogas ilegales del mundo, que es Estados Unidos, pues vamos a ver esas implicaciones. Saludos a nuestros colaboradores de la mesa de los lunes. Blanca Heredia, buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches, Leo. Jesús Silva Herzog Márquez. Hola, Leo. Jesús y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues empecemos contigo. ¿Cómo viste? Porque todo esto sale a raíz de unos artículos que publica la famosa revista The Economist hace un par de semanas sobre cómo ha cambiado el mercado de las drogas, ¿no? Efectivamente, creo que la revista The Economist del jueves antepasado Sí. Publica un artículo donde revela los hallazgos de una investigación que llevaron a cabo sobre los cambios radicales en el negocio de la droga. Porque creo que así es como yo lo entiendo, Sí. y tú ya apuntabas algunos elementos. Uno de los más importantes, sobre todo después por lo que tiene que ver con México, es que pasamos de un esquema en el cual anteriormente las organizaciones criminales, los denominados cárteles, controlaban el negocio de la droga de forma vertical Sí. e integrada. Entonces controlaban, digamos, desde el cultivo hasta su venta en el lugar final de destino, en el bar, en Nueva York, el o en narcomenudeo. Los Ángeles, o sea, el narcomenudeo. Hay muchísimos pasos de esto, ¿sí? Desde efectivamente el cultivo, la recolección de la droga, su procesamiento, su almacenamiento, su transportación, el contrabando, hasta llegar al punto final, más toda la parte financiera. Lo que nos revela esta investigación de la revista The Economist, que de verdad a todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo se las recomiendo, y creo que recomendamos mucho, es que ha cambiado radicalmente esto. De ser estas organizaciones jerárquicas, hoy tenemos organizaciones mucho más descentralizadas y flexibles. Puedes seguir teniendo esta organización criminal, pero esta contrata, ya no es la dueña, digamos, de todas las partes del negocio, sino que subcontrata diferentes aspectos, desde a los químicos que hacen esto que tú dices, fascinante. Bueno, yo no sabía nada de cómo ahora se puede camuflajear la droga, sintética o no sintética, dentro de una fruta, por ejemplo. Para eso necesitas químicos bastante sofisticados. Eso los subcontratas, no son empleados tuyos permanentes, digamos. Pero también subcontratas el transporte de esas frutas y que crucen la frontera de manera ilegal. Y luego también subcontratas a otra red que es la que llega al destino final, y además subcontratas la parte financiera, que a su vez se ha sofisticado muchísimo. De envíos con pagos en efectivo, hoy hay, digamos, transacciones trianguladas y muy
muchísimo más complejas, con algunas de las cuales criptomonedas, pasa con criptomonedas y algunas de las cuales, muy interesante, pasan por China. Sí. Un mercado muy regulado, pero que se utiliza como, en fin, Sí. para hacer esas transacciones. Lo que tenemos entonces es un cambio muy importante en cómo está organizado el negocio y, por tanto, efectivamente, los mercados del consumo de las drogas ilícitas. Un elemento adicional que conviene apuntar en lo nuevo es que ha venido creciendo la importancia de las drogas sintéticas, que tienen varias ventajas frente a las drogas como la cocaína. Son más baratas, son más fáciles de transportar. Ya no necesitas cultivarlas. Ya no necesitas cultivarlas, en fin, tienen toda una serie de beneficios. Lo que yo me quedé pensando después de leer este reportaje en el contexto de lo que ya estaremos viendo más adelante, que es la decisión del gobierno del presidente Trump de atacar ahora militarmente a las organizaciones criminales, a los cárteles en el Caribe y ahora también en el Pacífico, para mí la pregunta es, ¿por qué se cambió tan radicalmente el modelo? Se sigue usando el mismo modelo, digamos, de combate, solamente que con esteroides. Con respecto a la parte mexicana, ¿por qué importa? Déjame, vamos, porque una de las partes que dice el Economist y que yo he coincidido desde siempre con The Economist en eso es pues, la idiotez, la estupidez de la guerra contra las drogas, que esta prohibición que no ha llevado a nada y bueno, pues la solución de que hay que legalizarlas, regularlas, etcétera. O sea, sí hay una visión ideológica, digamos, ¿no? en The Economist. Totalmente, siempre la ha habido. Sí. En todos los temas. Que yo la comparto en este caso. Sí. Y es la misma ideología siempre y han sido muy consistentes. Sí, a mí desde el siglo XIX. Hablando de esa ideología, a mí lo que se me hace interesante es que lo que en parte explica la innovación en negocios, diría el Economist, es la competencia en el mercado. Y sin embargo, en este caso, yo te diría que en el caso de las drogas, lo que lleva a estos cambios y a las innovaciones no es tanto la competencia, sino la amenaza de la ley. Entonces, no solamente el libre mercado genera innovación, sino que hacer que te cosas estén persiguiendo, claro. Hacer cosas ilegales provoca innovación. No sé si el Economist, por lo tanto, estaría a favor del libre mercado y la ilegalidad, curiosamente, para generar innovación. Porque precisamente lo que ha llevado a estos cambios tiene que ver con que hay un tipo que te está persiguiendo con drones, con bombardeos desde avión, lo que sea. Entonces, parte del reto, yo te diría, y no solamente del tráfico de drogas, del crimen en general, siempre ha sido su constante mutación. Es algo que hemos visto en México. Constantemente cambia. Y las estrategias que desarrollas para atacar este crimen organizado, sea narco, lo que sea, al año siguiente ya es otra cosa. O tu estrategia para atacar este producto o este delito, sea cocaína, de repente ya es el fentanilo o el huachicol. Y yo diría que en paralelo a estos artículos del Economist, yo recomendaría que leyeran un artículo que escribió Guillermo Valdés en Letras Libres sobre la sofisticación del huachicol fiscal. Y es un retrato de lo complejo y hace una descripción bastante detallada de qué implica este negocio de huachicol fiscal, no solamente en cuanto al dinero, sino logístico, etcétera, etcétera. Y yo agregaría ahí el de Francisco Barnés de Castro, que es de la parte del dinero, de cuánto vale. Sí. O sea, y de hecho, la cuantificación, ¿no? Guillermo Valdés habla del de Barnés, de ahí toma los datos de cuánto vale el negocio. Y precisamente yo me imagino que al leer el de Barnés y darse cuenta del tamaño del negocio, dice, esto ha de ser una operación muy sofisticada. Claro, y hace una descripción un poco, no porque lo conozca personalmente, sino nada más en abstracto. A ver, ¿qué se necesitaría si yo estuviera haciendo el modelo de negocio detrás de esto? ¿Qué es lo que requiero? Y es una lista de cosas sumamente compleja y yo lo recomendaría junto con los del Economist para ver que la sofisticación no solamente está en el tema puntual del tráfico de drogas, sino también del huachicol fiscal, etcétera, etcétera. No, bueno, es que sí, ya no son esos criminales, ya no es el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Que ya tenía su sofisticación. Ya tenía su sofisticación, siendo gente que, pues hay que decirlo, iletrada, ¿no? O sea, creo que el Chapo Guzmán creo que no acabó ni la primaria, pero
acaba teniendo un imperio de la droga. Pero hay ¿no? un poco en esto que dices, Javier, una especie de sentido de gran admiración por la innovación empresarial, tecnológica, del crimen en todo el planeta. Hay un poco esta comparación entre la manera en que se producen estas drogas y el iPhone. Es un poco ese mismo ejemplo de una economía interconectada en donde viajan unos elementos pero alrededor no es que del sea mundo admiración, Chucho, yo creo pero que sí. pero es un pero a mí de sí lo que me estoy parece diciendo interesante. es de la revista. Hay un eso sí. reconocimiento Claro. de que ahí hay inventiva, aquí hay, sí. hay conexión, que hay una sincronía con los tiempos, que se están detectando constantemente los mecanismos, Las oportunidades. los instrumentos, las oportunidades Correcto, sí. para hacer rentable ese negocio ilegal. Perdón, así de ideológico es el Economist que su ideología los lleva a eso. A mí me parece muy interesante. A mí me parece fascinante esta idea de Sí, ver pues sí. cómo está esta estructura criminal representando el tiempo. Está reflejando en estos momentos cuáles son las innovaciones financieras, tecnológicas, administrativas que le permiten a estos negocios florecer, digamos. Y la necesidad de esa competencia, que sería la competencia del regulador del Estado, de estar en sincronía con esos tiempos, que necesita una estrategia distinta para lidiar con esa amenaza, ¿no? No, totalmente. Yo por eso digo que, por ejemplo, un mercado que sí se legalizó y se regula, que es el de la marihuana en Estados Unidos, pues uno entra a las tienditas de marihuana y son espectaculares. La cantidad de productos, las cosas que te venden, es Sabores, impresionante, ¿no? tipos, Sí, formatos. todo, para el formatos, consumo, todo, la sí. mercadotecnia que tienen, en fin, ¿no? Es el mercado, ¿no? Ya que se legaliza, pues ahí están las drogas, ¿no? A mí me parece fascinante, ¿no? Simple y sencillamente las cadenas de distribución que tienen los narcotraficantes. Y lo flexible y adaptables el suministro el de todo lo que hay suministro, adentro. cómo pasa de Colombia a México, pero llega a Chicago, pero no, o sea... Y todo eso lo vuelve menos rastreable, la trazabilidad de Sí. mucho de esto y poder saber que, bueno, esta organización criminal la que está detrás se vuelve más difícil. También se vuelve más difícil combatirlo porque muy rápidamente, si ahora se está atacando las rutas, por decir algo, las del Caribe, ¿sí? Sí. Pues entonces rápidamente se pueden subcontratar Encuentran a otros claro. en otras partes. Para Sí. México, ¿qué Para significa México, vámonos esto? a- Primero, el contexto general. Creo que sí, pues somos un actor importante en este mercado. México es ya el principal corredor de drogas sintéticas del hemisferio occidental. Estamos viendo cómo justamente el cambio de cárteles verticales a organizaciones criminales más descentralizadas, pues ha impactado en México y tenemos también ya como microcárteles regionales ligados a la producción de fentanilo y metanfetamina en particular, en laboratorios muy dispersos y que también, insisto, van cambiando. También es interesante en lo que pude estar investigando es que la violencia se está concentrando ahora menos en la idea de rutas, que es la que yo al menos tenía en mi Sí, antes cabeza, eran las rutas, sino claro. en lo que denominan nodos logísticos. Entonces son Michoacán, Colima, Baja California, Jalisco, no necesariamente son las rutas tradicionales, son nodos, son pedazos en esta cadena de valor, digamos, Sí. de los diferentes componentes. Básicamente, bueno, pues esto implica para México un reto muy serio, tanto de desarrollar sus propias capacidades de inteligencia, porque lo que recomienda el Economist, que es lo que suena más lógico, es, además de tratar de bajarle al consumo, pues meterle muchísimo investigación, sobre todo en la parte de inteligencia financiera. Sí. Y tratar de La ir lana. a los que, digamos, sigue Sí, el sí. dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí esto plantearía retos para México, pero que son, por otro lado, consistentes, me parece, con la estrategia desplegada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de tratar de fortalecer justamente esas capacidades de investigación. Ahora, esto es pues, muy importante para México también si lo vemos desde el punto de vista interno, ya no solo de México en ese mercado,
sino internamente. Por un lado, pues económicamente tiene una relevancia importante. Hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional por 3 investigadores, una norteamericana, un japonés, etcétera, que hacen un cálculo de entre el valor del mercado narcotráfico es de entre 1.5 y 3% del PIB nacional. Que es muchísimo. Muchísimo, con datos del Banco de México. Esto, y entonces, bueno, pues esto genera, digamos, es una parte importante de la economía nacional, una industria importante. Sí. Y por otro lado, pues está totalmente entreverada con la política y la gobernabilidad y la violencia. Entonces, realmente México está en el centro de esto y yo nada más diría, hasta ahora es impresionante cómo el principal actor en la región, en todo este negocio, pues hasta ahora nos hemos librado de los ataques estos de nueva generación que está lanzando Donald Trump. Dices Estados Unidos, exacto, desde luego, ¿no? Así es. Ahora, para México el reto es enorme, desde luego, Javier. Pero bueno, pues yo creo que esto no se puede resolver. Yo sí soy de la idea de que la prohibición no funciona y de que hay que legalizar y regular, pero bueno, pues eso no va a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Yo diría que en general la política es una profesión enfocada a enfrentar problemas que en el fondo no tienen solución o por lo menos solución fácil. Sí. Entonces, el decir que esto está complicado, pues de eso se trata la política en general. Sí. Habrá temas un poquito más complicados, un poquito menos complicados. Está complicado. Pero de eso se trata la política, de enfrentar lo que tengo entendido que técnicamente llaman en inglés killer problems. Problemas que matan. Pues es claramente uno de ellos. Pero lo que yo te diría que si tuviera que ver encontrar una buena noticia en los 3 artículos del Economist sobre cómo se ha hecho cada vez más sofisticado y global el fenómeno, la buena noticia para México es que ese contexto en principio debería empujar a una mayor cooperación entre países, ¿no? Entre más sofisticado y más global, más necesaria la cooperación entre países involucrados. En principio, el problema que tenemos es que un actor clave en todo esto, que es Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca, no necesariamente parece pensar que lo que se requiere ante esta nuevo escenario es la cooperación. No necesariamente. ¿No? Pero eso sería una posible buena noticia. Fíjate, igual cooperación. Yo creo que sí le queda claro, pero retóricamente. Ahorita hablaremos de ese tema más. Sí, claro. Yo sí creo que a él le queda claro que sin cooperación esto no jala. Pero retóricamente, no, nosotros lo vamos a solucionar. Porque ¿A quién le resulta claro? ¿A Trump? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Él está convencido de que él lo puede solucionar. Que él lo resuelve a través de una intervención de fuerza. Yo creo que eso es más retórico, eso es más para consumo de su electorado. Y eso le resulta suficiente para su propuesta política. Eso sí. No sé siquiera en esta misma línea de Javier solucionar el problema o gestionarlo de tal manera que él tenga réditos políticos. Yo creo que eso es lo segundo. Y en ese sentido, la estrategia, el momento es el menos alentador para la cooperación en el mundo, porque es la idea de que lo que se busca es transmitir en tiempo real el asesinato de personas que están en lanchas. Yo creo que es lo que tú has dicho y creo que siempre ha sido desde Nixon que declaró la guerra, es gestionar políticamente este problema. ¿Sí? Dejar claro al electorado de Estados Unidos, nosotros estamos haciendo algo. Estamos salvando a la juventud exacto, de estos venenos. Cuando saben que es puro bullshit, como se dice en buen inglés, ¿o no? No sé si en el caso cuando esto arrancó en los 70s, desde entonces esa era la postura del grueso de los involucrados. Yo creo que en esas épocas había un porcentaje importante que sí creía que una posible solución no total, etcétera, era detener la oferta. Por cierto, hay también evidencia de que el gobierno de Estados Unidos no estaba en contra de las drogas para grupos minoritarios como los afroamericanos, ¿no? Para mantenerlos controlados de ese tamaño, ¿no? O sea, totalmente, y hay mucha investigación también de cómo mucho del personal que se quedó sin trabajo después de que se levantó la prohibición del alcohol en los Estados Unidos fue, digamos, la masa crítica
que fue Buscaron personal. nuevo negocio, Exacto, claro. que buscaron un nuevo negocio dentro Pues del sí. gobierno, que se nos acabó la prohibición del alcohol, vámonos a la prohibición de las drogas. Yo estoy de acuerdo con Chucho, si lo estoy entendiendo bien. Yo creo que ni Trump ni ninguno otro, incluyendo Nixon, hayan querido nunca acabar con el problema de las drogas, porque simplemente te lo revela su estrategia. Es como que yo quiero, ¿no?, acabar con las moscas Sí, en mi estamos casa de y acuerdo, entonces sí. pongo rock and roll. Sí. O sea, ¿sabes? Es como, no tiene sentido una cosa con la otra. Sí. De hecho, es peor que hacer algo así como acabar con las moscas poniendo punk rock. No, no es así, es peor tantito. Es quiero acabar con el fuego y le echo gasolina. Sí. Es realmente contraproducente. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué no han querido hacer? Si quisieran resolver el problema, harían más de las cosas que ya sabemos que sí funcionan. Sí, como, por combatir la ejemplo, adicción. combatir las adicciones. Las adicciones. O sea, sí tiene Sí. Estados Unidos un mega problema de Sí, ser sí. el país con mayor cantidad de adicciones. Sí. Sabemos ya por toda la investigación que hay en los propios Estados Unidos que esto tiene causas sociales profundas, Sí. muy importantes, que se conectan, por cierto, con el fenómeno de los mismos que luego se mueren de fentanilo, son los mismos que antes de morirse votan por Trump. Hay un problema social muy grave Sí, sí. de descomposición de los vínculos sociales, de soledad, de dificultad para acceder a vidas plenas, dignas, etcétera, etcétera, que está en el fondo de por qué son una sociedad que consume de manera tan extraordinariamente grande estas sustancias. Entonces, yo creo que es que han creado el problema. Ni siquiera lo han administrado. Lo han Crearon profundizado, vamos a ponerlo así. bueno, lo han profundizado. Sí. Lo han profundizado y han generado un montonal de cosas en el camino. Un montón de personas a las que se les paga para Ya, combatirlo. claro, sí. Una manera para amenazar a otros, para traspasarle el problema a otros y culpar a otros, para generar muchísima muerte más allá de las fronteras de los Estados Unidos, obligando a países como México, Colombia y muchos otros a combatir en una guerra inútil. Decía, en paz descanse, un especialista mexicano, Jorge Chabat, que la guerra contra las drogas era como el espíritu olímpico, que lo que importaba era competir, no ganar. Lo decía de manera chistosa, pero realmente es tan absurdo, ¿sí?, que uno se tiene entonces que preguntar, bueno, si no sirve para combatir ese problema, porque claramente no sirve, entonces, ¿para qué sí sirve? Bueno, hay mucho dinero involucrado, Mucho tú lo dinero, dices, por efectivamente. ejemplo, miles de millones de dólares de presupuesto anual del gobierno de Estados Unidos a una agencia, la DEA, ¿no?, que lo que conviene es que siga esa droga, esa guerra contra las drogas, ¿no? Pero nos quedamos en el tema de la cooperación, que me parece muy interesante. Aquí había una idea. Yo sí creo que a Estados Unidos les queda claro que si quieres esto, necesita la cooperación de México, ¿no? Yo creo que en todo caso es que las dos alternativas no son unilateralismo Sí. o un ideal de cooperación que existe en la cabeza de algún idealista, cosmopolita, etcétera, ¿no? Yo sí creo que a Trump le interesa lo que él entiende por cooperación, que es algo que yo Sí, señor. no me encanta. Qué gran idea, señor. Gran idea, señor. O sea, quiere ayuda, quiere que se le cuadren, quiere, etcétera, etcétera. Pero si bajamos un escaloncito y no nos enfocamos en Trump y nos enfocamos en la DEA o en la CIA, que tienen ideas también distintas de claro, qué es la cooperación, claro. sí les queda claro, y lo vemos, por ejemplo, ahora con todo el pleito, y vamos a hablar más adelante de Venezuela, Sí. pero el pleito con Colombia. Sí. Colombia fue el aliado de esta política de guerra contra el narco de Estados Unidos durante décadas, Sí. ¿no? Y si algo le queda claro a la DEA, a la CIA, es esa cooperación que hubo con el gobierno, el aparato de seguridad colombiano en el combate a las drogas. Y ahora el pleito que trae con Petro Trump, por ejemplo, dijo, lo voy a sancionar, pero vamos a continuar capacitando a la gente que combate el tráfico de drogas. Es decir, les queda claro que esa cooperación, y lo subrayó de manera explícita, esa ayuda, ese dinero que le estamos dando para eso sigue. Detenemos este otro dinero. Entonces, sí hay una idea de que tiene que haber algún tipo de
cooperación, vamos a usar esa palabra, que es importante matizar, describir a detalle, señalar los pleitos que hay dentro del aparato de Estados Unidos que está metido en este tema, las diferencias que hay en nuestros países al respecto, la diferencia entre el ejército y la marina, la diferencia entre las policías y las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sí hay un nuevo elemento en Trump, que es, antes era la CIA, la DEA, el FBI también, desde luego. Ahora está involucrando a los militares. O sea, eso sí es un paso. Ahora la guerra sí es guerra en ese sentido. Y para de eso mandar a la Armada Marina y los drones del ejército. Más allá del o uso sea, metafórico del término. Sí, la Guardia Nacional. Entiende la guerra en el sentido más literal del término. De las que Fuerzas tiene que ver Armadas. con el bombardeo. Sí. De lanzar bombas en este momento a lanchitas que están en el Caribe y que no sabemos si estaban pescando o llevando drogas, no sabemos y no lo sabremos. Sí. Pero sí tiene que ver con esta idea de una guerra en el sentido más directo del término. Es que eso ya es otro escalón más, ¿no? Y es tan atípico, Sí. ¿no? Que un indicio, me parece, de su no ser típico, esto de que esté involucrado el ejército en esta guerra, es que hace unos días renunció, a menos de cumplir un año, el jefe del Comando Sur del ejército norteamericano, un almirante, pues que tenía, en fin, una carrera muy sobresaliente y brillante, y que sin decirlo, pues sí parece que coincide en el tiempo que justamente se dan estos ataques en el Caribe y después en el Pacífico, a estas embarcaciones, y pues renuncia a ese cargo, ese almirante. Yo no creo que esté declarándole la guerra literal al narco, pero yo creo que lo que está haciendo es otra cosa. Lo que explica el bombardeo de esas lanchitas no es una guerra literal al narco. Yo no creo que esa es la explicación que está detrás de esos pero ataques. sí hay, por lo menos en la retórica, esta idea, vamos a usar a los Navy SEALs, vamos a usar a los comandos para matar, vamos a usar... Y si nos funciona en el mar, ¿por qué no nos va a funcionar en la tierra? ¿Por qué vamos a hacer esa diferencia entre los que están en el océano y los que están en un campamento? Bueno, los drones, el uso de los drones, ¿no? O sea, ¿por qué no usar drones que los maneja según yo el ejército? Están haciendo todo eso. La pregunta es cuál es la explicación de eso que hace. Yo no creo que la explicación es una guerra contra el narco o que esa sea la principal explicación. Y en ese sentido no lo veo como una escalada de la vieja guerra contra el narco, que antes era policías contra el narco y ahora ya son también el ejército contra el narco. Yo creo que lo que sobre todo está detrás de estos ataques es otra cosa. ¿Qué? Bueno, ¿Qué dirías? Si quieres entramos a lo de Venezuela. Bueno, entonces ahorita vamos a lo de Venezuela, que ya es más político, supongo que irá por ahí. Pero yo sí quiero una última ronda, si te parece, Jesús. México, ¿qué puede hacer en esto? O sea, al final del día, imagínate, es un negocio de 3 puntos del PIB, es una industria y es un estado endeble que tiene muchas debilidades. ¿Qué podemos hacer frente a esto, no? O sea, encima nos piden que cooperamos y nosotros sí mandamos a las Fuerzas Armadas a darse de balazos con los narcotraficantes. Me pides algo para lo cual no tengo absolutamente ninguna respuesta. No tengo yo ningún elemento para saber qué es lo que se debe hacer frente a un problema de este tamaño. Sería absurdo que yo dijera cuál es el itinerario de las medidas. A mí lo que me parece es que se tiene que reconocer esta complejidad, que en el caso de nuestro país no tiene que ver simplemente con el tema del narcotráfico, sino con una estructura mucho más compleja, que es el crimen organizado. Si quizá la fuente inicial de financiamiento del crimen organizado en nuestro país tuvo que ver con la producción y la venta de drogas, hoy tiene que ver con el control de espacios territoriales de nuestro país. Sí. En ese aspecto, a la problema. Complejidad que estamos viendo en esta radiografía, hay que meterle una complejidad infinitamente mayor, que es en la recuperación del Estado.
la Sí. construcción o la reconstrucción de las bases elementales de la legalidad en el territorio, no simplemente en el castigo de un negocio ilegal, sino la recuperación de la soberanía en el país, ¿no? Y yo ahí recupero esto que dice Blanca, el Economist, del tema del financiamiento, del dinero. O sea, al final el gran poder del crimen organizado tiene que ver con las grandes rentas que obtiene primero del narcotráfico y ahora de otros negocios como el huachicol. La extorsión. Pero en esas épocas de las criptomonedas y en fin, de que vienen redes de banqueros chinos que te arman todo un esquema para lavarte el dinero, en fin, muy difícil para el Estado mexicano. Pues sí, muy difícil para el Estado mexicano y para cualquier otro que quisiera realmente combatir este negocio. Pero este negocio de la criminalidad. Este negocio de la criminalidad en general y el de la criminalidad en materia de drogas ilícitas. Ahora, no es nuevo tampoco. Decía Javier hace rato, la política es administrar problemas que no se pueden resolver. Muchos ya son así, otros no es así. O sea, hay unos problemas que sí se pueden resolver. Por ejemplo, Bueno, el no hay Estado agua. debería ser innovador. Híjole, el del agua, ¿tú crees que es un problema fácil? Depende. Bueno, pregúntale a Israel. ¿Sí? O sea, pregúntale si no, o sea, un desierto que logró ser hoy, digamos, superhabitado en agua. En fin, Sí. hay ciertos problemas que son técnicamente solubles, hay otros que no. Coincido contigo que muchos de los importantísimos en la política son así. Pero efectivamente, y como también dejaba, bueno, y lo mencionaba Javier, la innovación en la guerra no es nada más en la guerra contra el tráfico de drogas, ha sido uno de los motores fundamentales, de hecho, el más importante de la innovación tecnológica en la historia del mundo, son las guerras. Esta es una otra forma de guerra, en donde son dos contendientes los que en esa batalla van viendo cómo vas cambiando, digamos, tus estrategias, pero también tu armamento. O sea, el Estado tiene que ser innovador frente a la innovación del crimen. Exacto, y siempre es así, ¿no? O sea, y a veces se retrasa uno y luego se retrasa el otro y eso le abre cancha a uno para que avance y esto no es nuevo. Ahora, ¿qué significa eso para México? Yo no puedo dejar de pensarlo para México hoy, para las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto las que ella ha puesto sobre la mesa como las que yo creo y coincido con Chucho son las prioridades. La más importante prioridad es recuperar la paz, es recuperar la posibilidad de vivir sin miedo en el territorio nacional. Y me parece que nos ha dado múltiples indicios la presidenta y señales clarísimas de que, a diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para ella eso sí es la prioridad número uno y que está dispuesta a usar la coacción, la fuerza para ello. Digamos, el informe de seguridad del secretario de Seguridad ante el Senado, la cantidad de números, que es la última vez que se mencionan. Y hay mucha, digamos, discusión sobre si son el número exacto, pero incluso entre los críticos se acepta que ha habido un cambio de estrategia, que es una estrategia mucho más dura, que está mostrando resultados en muchos de los delitos de alto impacto. Es cierto que han crecido otros delitos, pero que en general sí tenemos un gobierno que está enfrentando el problema, que lo está haciendo de manera frontal, no quiere pactar con los narcotraficantes, como no lo hizo en la Ciudad de México, está usando la inteligencia, está atacando tanto la parte, digamos, de los perpetradores y usando la fuerza para ello, como también los manejos financieros. Muy bien. En ese contexto, la presión de Trump le sirve a la presidenta, porque hay muchos obstáculos, pero al mismo tiempo también le genera retos gigantescos, porque esos mismos narcotraficantes tienen sus tentáculos extendidos a una parte muy importante del sistema político mexicano. Es una parte grande de la clase política, de todos los colores, pero en particular, porque son los más ahora, los de Morena, que están metidos, y eso le complica el panorama y el mapa a la presidenta por el lado de gobernabilidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema que de hecho está relacionado con esto, que es el tema de lo que está tratando de hacer el presidente Trump en Venezuela. No queda claro cuál es el objetivo. Bueno, sí creo que queda claro cuál es el objetivo, que es quitar a Maduro, creo, pero me aventuraría exacto. Pero regresamos en un momento.